y vamos comprendiendo cuál es su propósito. Pues vamos a ver un tema. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a estar viendo temas, mensajes acerca del Espíritu Santo, porque muchos no lo conocen. Una vez una hermana que ya tiene, pues yo creo más años que yo de conocer de Cristo, y compartió un mensaje acerca del Espíritu Santo, y cuando terminó el mensaje, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Y yo me quedé sorprendido, porque una persona con más de 15 años en los caminos del Señor y no conocer al Espíritu Santo, pues en verdad está muerta espiritualmente. Así que vamos a conocer al Espíritu Santo. Yo espero que todos lo conozcan, pero necesitamos estar bien concientizados, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Así que abre tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Nos ponemos de pie. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Precioso Espíritu Santo, te queremos conocer más. Sabemos que aquí estás. Sabemos que tú llenas este lugar de tu presencia. Amamos tu presencia y queremos más de ti. Precioso Espíritu Santo, glorifícate este día. Cristo Jesús, que no haga nada en mis fuerzas, que todo sea bajo tu fortaleza, bajo tu dirección y bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, que sea tu palabra la que hable y no la mía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y la semana pasada vimos una cita bíblica que decía que todos los que creen en Cristo Jesús tienen al Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Todos los que creen en Cristo Jesús tienen al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Todos creemos y seguimos a Cristo Jesús. Pero mucha iglesia, como te dije hace un momento, conocen a Cristo Jesús, siguen a Cristo Jesús, pero no conocen al Espíritu Santo. Y si no conoces al Espíritu Santo, quiero decirte que estás engañada, estás engañado. Porque cuando tú recibes a Cristo Jesús, eres lleno del Espíritu Santo. Entonces no podemos ser llenos de algo, de alguien,
que no conoces. Dice ahí, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. No puedes tener comunión con alguien que no conoces. No podemos tener comunión con alguien que no conocemos. Por ejemplo, si tú haces amistad con alguien, lo tienes que conocer perfectamente bien. Tú no puedes tener amistad con alguien si no lo conoces. Tanto tú como a esa persona. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y dice ahí que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Si yo entiendo que el Espíritu Santo es una persona, entonces tengo que conocerla perfectamente bien. Tú no puedes tener una relación con alguien. Fíjense, esto va más allá. ¿Cuántos saben que la iglesia es la novia de Cristo? Amén. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos son novios? ¿Tiene novia o novio? ¿Nadie? Bueno, pero fueron, ¿no? ¿Cuántos son casados? En algún momento tuvimos que conocer perfectamente bien a esa persona. Si no, ¿cómo me voy a casar con alguien que no conozco? De ahí vienen los problemas. Porque en la comunión no se conoció bien a la persona y ya que estamos casados empezamos a descubrir cosas que no sabías. Entonces, con el Espíritu Santo, Él te conoce perfectamente bien. Él conoce tus debilidades, conoce tu carácter, conoce toda tu forma de ser, pero nosotros no lo conocemos a Él. Entonces la comunión tiene que ser mutua. Tengo que conocer perfectamente bien al Espíritu Santo. Punto número 1. Tengo que entender que el Espíritu Santo es una persona. Amén. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. No es un poder. El Espíritu Santo es una persona con poder. Amén. Pero no es un poder únicamente. No es una fuerza activa. No es algo poderoso nada más. Una influencia poderosa. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú ves al Espíritu Santo únicamente como poder, tú vas a decir, yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Y lo queremos tomar como tomar cualquier otra cosa que me gusta. Entonces, cuando tú lo ves como persona y no lo ves como un poder, porque cuando tú lo ves como poder, tú dices, quiero ese poder. Pero cuando tú lo ves como persona, tú le dices, Espíritu Santo, toma mi vida. Espíritu Santo, úsame. Y entonces el Espíritu Santo te va a usar a ti y no tú a Él. Amén. Entonces si vas comprendiendo si vas conociendo
al Espíritu Santo. Amén. Porque muchos dicen, yo quiero ese poder. Cuando el don de sanidad, yo quiero ese poder. El don de hacer milagros, yo quiero ese poder. El don de sabiduría, yo quiero ese poder. Y lo queremos tomar. Cuando el Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Amén. Entonces, como persona, fíjate bien, como persona lo tienes que amar. Tienes que desear su presencia en tu vida. No lo tienes que entristecer. No lo tienes que entristecer. ¿Cómo puedo? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? En primer lugar. Y todos decimos amén. ¿Y cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Porque no lo tienes que entristecer. Por medio del pecado. Si tú dices amar al Espíritu Santo y cometes pecado, no lo estás amando, lo estás entristeciendo. Y donde entristeces al Espíritu Santo, Él se va. Otra vez te pongo como ejemplo el matrimonio. Si yo digo amar a mi esposa y la engaño con la vecina o con X, ¿la amaré? No. Entonces lo mismo es con el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia carece del Espíritu Santo? ¿Por qué hay ausencia del Espíritu Santo en la iglesia? Por el pecado. Porque la iglesia dice amarlo y sus hechos dicen todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario que no le agrada al Espíritu Santo. Y donde entristeces al Espíritu Santo, Él se va. El Espíritu Santo, hermanos, es muy sensible. Miren, ahora la traigo contra las mujeres. Hay mujeres que con cualquier vientecito de aire se despeinan. En otras palabras, no les puedes decir nada que se entristece. Bueno, pues así es el Espíritu Santo. Es muy sensible. Más de lo que tú te puedes imaginar. Mira, el Espíritu Santo es tan amado por el Padre y el Hijo, que todos los pecados que tú cometas te pueden ser perdonados, menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Date cuenta qué tan sensible es el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30. Con esta cita vas a comprender qué tan sensible es el Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Te das cuenta qué tan sensible es el Espíritu Santo? O sea, en la vida pecaminosa tú le puedes fallar al Padre, o sea, a Dios, al Padre eterno, a Jesucristo, y te va a perdonar si tú te arrepientes. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, está bien clarito ahí, nunca te será perdonado. ¿Por qué dijo esto Cristo Jesús? Porque cuando los religiosos, hermanos, todos los judíos, los fariseos, los seduceos y todos los feos vieron que Jesucristo estaba echando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, estos dijeron, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Blasfemaron literalmente, y eso el Señor, hermanos, le hirvió la sangre a Cristo Jesús, y fue cuando soltó esa palabra, que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sabes, muy tristemente, hermanos, en mucha religión y aún en la iglesia cristiana, en la actualidad el Espíritu Santo sigue siendo blasfemado. En primera, mucha religión lo desconoce como persona y dicen que solamente es una fuerza activa. Blasfeman diciendo que los milagros no los hace el Espíritu Santo, sino espíritus inmundos. Hay corrientes cristianas, fíjense bien, iglesia cristiana, denominaciones cristianas que dicen que los milagros ya no existen, que los milagros se acabaron allá en la iglesia primitiva, en los tiempos de los apóstoles, pero que en la actualidad el Espíritu Santo está fuera, ya no hay milagros. Y preguntamos, entonces, ¿quién hace el milagro? Espíritus inmundos. ¿Qué están haciendo? Están blasfemando. Están blasfemando. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, dice, no, ese lo tomó un demonio, no el Espíritu Santo. Cuando alguien habla en lenguas, dice, no, esas lenguas ya no existen, eso no existe. Y te sacan cuestiones, cuando el día de Pentecostés, cuando Pedro le dijeron que estaba borracho porque estaba hablando en lenguas, y él estaba hablando en otros idiomas, y cuestionan al Espíritu Santo. Dime cómo se llama eso. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, es un peligro juzgar, hermano. Es un peligro juzgar. La manifestación del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para encuadrarlo, para meterlo en un cuadro y decir, esto no es bíblico? Esta manifestación no es bíblica, no está en la Biblia, esto no es de Dios, esto no es del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo, si escribiera todas las cosas y los milagros que hizo Cristo Jesús no cabrían en todos los libros del mundo? Creo que fue Juan, ¿no? Y la Biblia es un solo libro. Bueno, son
66 libros, ayúdenme. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hizo muchas cosas que no están escritas. Aún Él dijo: el que creyere, mayores cosas que han visto y que yo he hecho harán. Pero juzgamos, hermanos, juzgamos a la ligera. Entonces, ya entendimos que si tienes amistad con alguien, lo tienes que conocer bien. Amén. Y cuando tienes amistad con alguien, los amigos, por ejemplo, si tú tienes amistad con alguien, te hiciste amigo o amiga de alguien, los amigos se revelan secretos, ¿o no? Entre amigos abren el corazón y se cuentan sus cosas más íntimas, se revelan secretos. Entonces, si tú tienes comunión, una verdadera comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da, fíjate bien, te da revelación de todo. Aún, escucha bien, hay un don que se llama ciencia. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, te da aún revelación del corazón de Dios. Ese es el don de ciencia. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice: antes bien, como está escrito, si estamos ahí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso se llama revelación. Que sepas, que conozcas lo que Dios te ha concedido. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que puede escudriñar el corazón de Dios. El único que puede escudriñar el corazón de Dios. Y Él nos revela el corazón de Dios. Pero solamente los redimidos por la sangre de Cristo. Ahora mira, esto va más allá. Ni siquiera los ángeles, escucha bien, ni siquiera los ángeles conocen la revelación de Dios. ¿Cuántos saben que aquí hay ángeles? Aquí hay ángeles,
cuidando. En cada iglesia genuina hay ángeles. ¿Por qué? Porque los demonios quieren confundir, quieren destruir. Bueno, aquí están los ángeles que Dios envía para que cuide y proteja su rebaño, su iglesia que da a cada pastor. Ahí manda ángeles. Entonces hay ángeles. Pero los ángeles están, fíjate bien, están más atentos que tú y yo a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está revelando su palabra por medio de su Espíritu Santo. Y los ángeles están cuidando, pero al mismo tiempo están escuchando la revelación que Dios le da a su iglesia. Los ángeles, seres poderosos, más que nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, como persona, tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene emociones y tiene algo muy importante, voluntad propia. Amén. Voluntad propia. Vamos a leer un poco más de Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Aquí vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona con poder. Dice: pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Desde ahí vamos entendiendo, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Para provecho de la iglesia. Y sigue diciendo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como yo quiero, como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Entonces, ¿entiendes por qué te dije al principio? No es de que diga yo quiero ese poder, yo quiero ese don de ciencia, yo quiero el don de lenguas, yo quiero el don de hacer milagros. No, esto lo da y lo reparte el Espíritu Santo en particular, como Él quiere. Entonces, hermanos, en todos estos dones está el poder del Espíritu Santo, y se los da a quien Él quiere, como Él quiere, y no como yo quiero. Como cristianos, hermanos, fíjate bien, no quiero que te me confundas. Como cristianos, todos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Todos, como cristianos genuinos. Pero pocos con su poder. Ahí hay una gran diferencia. Porque Él reparte sus dones a quien Él quiere.
Entonces, ¿a quién le da su poder? Dijimos que le daba para provecho de quién. ¿Ya entendimos eso? Para provecho de la iglesia. Entonces, ¿a quién le da su poder? A los que le sirven de corazón. A los que le sirven de corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a equipar a alguien que no le sirve. ¿Vamos conociendo al Espíritu Santo? No va a equipar a alguien que no le sirve. Imagínate que el Espíritu Santo diga, así como Él quiere, ¿no? Su voluntad. Pues no quiero grabar, que no vino aquí. Le voy a dar el don de hacer milagros y el don de sanidad. Cuando esta persona nunca es capaz de orar por un enfermo, cuando esta persona, conociendo la necesidad de alguien de la iglesia que está viviendo un fuerte problema y que necesita un milagro y tiene el don de milagros, no es capaz de decir, hermana, quiero orar por ti. Hermano, yo sé que tienes un enfermo en casa, quiero ir a orar por él. Entonces, si esa persona no sirve a la iglesia, ¿cómo el Espíritu Santo la va a equipar? No, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar el don de fe, si no clama por una necesidad fuerte de alguien que solamente la fe puede solucionar ese problema? Entonces, el Espíritu Santo equipa a los que le sirven. No necesitas ser ministro, no necesitas estar de este lado. Tú como iglesia, miren, aquí hay hermanas, hay hermanos que tienen dones. Lupita es de fe, tiene el don de fe, ella cree y va y ora. Mi hermana tiene dones. Y aquí hay mucha gente con dones. Hay que activarlos. Hay que activarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede decir, pues yo lo equipé, la equipé y no funciona. Y al rato ya no funcionamos. Al rato que queremos ya no hay. El Espíritu Santo se contrista y se va. Ahora mira, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, pero en perfecta armonía con el Padre y con el Hijo. O sea, no se trata, por ejemplo, ese es otro tema, pero va de la mano. ¿Quién da los ministerios? Los ministerios. ¿Cuál Señor? Cristo Jesús. Él es el que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él es el que da los ministerios. Y hay una perfecta armonía. Pero un ministerio sin los dones del Espíritu Santo no sirve. Entonces, ¿quién da los ministerios? Cristo Jesús. ¿Y quién da los dones?
Hay una perfecta armonía. Entonces, el Espíritu Santo o el Padre no le dijo a Cristo Jesús: oye, ¿y tú por qué hiciste pastor a este? No, ¿verdad? Hay una perfecta armonía. Aún eso se vio en Cristo Jesús. Mira, Lucas, observa lo que pasó con Cristo Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 1. Miren, conocemos esta historia. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Fue bautizado, ¿no? Y dice la palabra que se abrieron los cielos y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo, se manifestó en forma de paloma. Por eso dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo para resistir, fíjense bien, para resistir la prueba de 40 días en el desierto. Toda la iglesia, hermanos, que tiene a Cristo Jesús, está llena del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo puede resistir las grandes pruebas de la vida. Amén. Pero Cristo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero todavía no tenía el poder del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo lo determinó. O sea, le dijo: tú vas lleno de mí, pero no tienes mi poder todavía. Él únicamente fue lleno, el Espíritu Santo fue el que le dio la fortaleza para resistir los 40 días y tentaciones, ¿no? Porque fue tentado por el diablo. Ahora mira, ahí mismo Lucas, pero el versículo 14. Dice: y Jesús volvió, ¿qué dice? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando Jesucristo volvió, dice ahí, en el poder del Espíritu Santo, entonces inició su ministerio. Amén. Porque no lo podía iniciar sin el poder del Espíritu Santo. ¿Qué entiendo con esto? Un ministerio genuino, hermanos, no puede iniciar sin el poder del Espíritu Santo. Escucha bien, ¿eh? Un ministerio genuino no puede iniciar sin el poder del Espíritu Santo. Miren, ¿cuántos han recibido palabra profética algún día? Yo recibí palabra profética cuando el Señor me dijo por medio de un profeta: desde el vientre de tu madre yo te escogí para servirme. Y después vino la confirmación: en ti pongo el corazón de David, y me place, fíjense, y me place darte una doble unción. Entonces, cuidado, te infles.
La pregunta es, ¿ahí inició el ministerio que me dio Cristo? Tuvieron que pasar varios años. O sea, el ministerio ahí estaba, pero no podía iniciar. ¿Por qué? ¿Qué estamos aprendiendo? Porque el Espíritu Santo todavía no determinaba. Para que el ministerio iniciara, necesitaba el poder del Espíritu Santo. Si no, un ministerio sin el poder del Espíritu Santo, yo ya no estuviera aquí, hermanos. Yo ya no estuviera aquí, Y es una iglesia pequeña, pero es una iglesia de liberación. Es una iglesia de guerra literal con los demonios. Imagínense si yo voy a ejercer un ministerio sin el poder del Espíritu Santo. En serio, yo ya hubiera tirado la toalla desde hace mínimo 5 años. Pero ¿qué está pasando? No lo hago en mis fuerzas. En mis fuerzas, ¿por qué cree que el pastor parece disco rayado? Siempre dice lo mismo. Y Señor, que no haga nada en mis fuerzas, que todo lo haga bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y yo le tengo que clamar a Dios, Señor, que no haga nada en mis fuerzas, porque en mis fuerzas caigo aquí fulminado. Que todo lo haga bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, si Dios te llamó, espera a que el Espíritu Santo determine y diga, ahora sí es tu día. Inicia tu ministerio. Inicia, Dios te abre las puertas y fluye. Dios provee, Dios abre puertas y Dios te equipa. Amén. Pues dale palmas a Cristo Jesús. Miren, Sonia, ahora vamos contra Sonia. Sonia, pues yo la conozco porque llegó aquí, la conozco de años. Y yo vi cómo a veces se tambaleaba, a veces pastor, y nos agarrábamos de la greña. Y pastor, hasta que llegó el momento en que el Espíritu Santo le dio el poder, la llenó, y ahora ya viene relajadita. Ya viene más, obvio, tenemos la presión, eso nunca se va a quitar. Tenemos ese nerviosismo, esa cuestión es normal, somos de carne. Pero espiritualmente, pues ya hasta el Señor la bautizó en lenguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque el Señor está respaldando el ministerio que le dio. Amén. Amén. Entonces, pues dale otra vez palmas. Ya no nos agarramos de la greña, porque ya el Espíritu Santo está con ella. Amén. Amén. Y es el que nos da templanza, dominio propio, y entendemos que no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Ahora mira, vamos a concluir para que entiendas qué tan grande es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben qué es el verbo de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo Jesús. Entonces, fíjate el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo del verbo de Dios una semilla y la colocó en el vientre de María. Y aquel verbo
¿Qué dice la Biblia? Y aquel verbo se hizo carne. Entonces fíjate el poder del Espíritu Santo. Tomó el verbo de Dios para convertirlo en el Hijo del Hombre. Ahora, fíjate bien, el mismo Espíritu Santo toma hijos de hombres para hacerlos hijos de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Solo Él puede hacerlo. Así que dale palmas y ponte de pie. Vamos a ir conociendo estas semanas más del Espíritu Santo para que entendamos y comprendamos la importancia de hacerte amigo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo está aquí. Amén. Así que levántale tus manos. Levántale tus manos y con esa convicción dile: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname y pudre todo yugo de esclavitud. ¿A qué le podemos llamar yugo de esclavitud? A una enfermedad, a un problema, a una situación difícil. Esos son los yugos de esclavitud. Pero dice la Biblia que el que es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pudre todos esos yugos de esclavitud y te hace libre. Así que ¿cuál es tu problema el día de hoy? Dile: Espíritu Santo, lléname y pudre este yugo de esclavitud.